El soldadito de plomo de Hans Christian Andersen. Érase una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, pues habían salido de la misma vieja cuchara de plomo. Cada uno de los soldados llevaba un fusil al hombro, miraba al frente y lucía el uniforme rojo y azul más elegante que puede imaginarse. La primera cosa que oyeron en su mundo nuevo, cuando se levantó la tapa de la caja, fue un niño batiendo palmas y gritando: ¡Soldados, soldados! Era el día de su cumpleaños y acababan de regalárselos. Lleno de gozo, se apresuró a colocarlos en fila sobre la mesa. Todos los soldados eran exactamente iguales, menos uno, que difería del resto porque solo tenía una pierna. Esto era debido a que fue fundido al último y no quedaba suficiente plomo para hacerlo entero. Sin embargo, se mantenía de pie sobre una sola pierna, tan bien como los demás sobre las dos. La verdad es que este fue el único que se hizo famoso. Sobre la mesa, donde estaban alineados, había muchos otros juguetes, pero la cosa que principalmente atraía las miradas era un bonito castillo de papel. A través de las diminutas ventanas podía verse el interior de las habitaciones. Afuera había algunos arbolitos alrededor de un pequeño espejo que representaba un lago cuya superficie reflejaba los cisnes de cera que nadaban sobre él. Todo era encantador, pero lo más lindo era una doncellita que se hallaba junto a la puerta abierta del castillo. También ella estaba hecha de papel, pero llevaba un vestido de ligerísima gasa, con una preciosa cintita azul sobre los hombros, a modo de chal, sujeta con una brillante lentejuela tan grande como su cara. La doncellita tenía ambos brazos extendidos, pues era una bailarina, y en la danza había levantado tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía verla y supuso que ella, como él, no tenían más que una pierna. Esa sería la esposa que me convendría, pensó. Pero es demasiado distinguida. Vive en un palacio, mientras que yo solo tengo una caja, y aún compartida entre 25. No, este no será lugar digno de una doncella como esta, pero he de procurar relacionarme con ella. Luego, permaneció tendido tras una caja de rapé que había sobre la mesa. Desde ahí podía ver muy bien a la damita, la cual continuaba sosteniéndose sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Por la noche, los otros soldados fueron guardados en la caja y la gente de la casa se fue a dormir. Entonces, tocó el turno a los juguetes de ponerse a jugar. Se divertían haciéndose visitas, librando batallas y organizando bailes. Los soldaditos de plomo empezaron a meter bulla dentro de su caja porque querían tomar parte en los juegos, pero no podían levantar la tapa. Los cascanueces daban volteretas y el lápiz garrapateaba simplezas en la pizarra. Había tal batahola que el canario despertó y se unió al barullo. Pero las cosas que decían eran en verso. Los dos únicos que no se movían eran el soldadito de plomo y la pequeña bailarina. Esta permanecía tan erguida como siempre, sobre la punta de un pie, con los brazos extendidos. Él continuaba firme sobre su única pierna y no dejaba de mirar a la bailarina ni un solo instante. Luego, el reloj dio las 12 y ¡paz! Saltó la tapa de la caja de rapé. Pero no era rapé lo que había en ella. No, había un pequeño duende negro, una especie de muñeco con resorte. «Soldadito de plomo», gritó el duende, «hazme el favor de guardarte las miradas para lo que te concierna». Pero el soldadito de plomo hizo como si no lo oyera. «Ah, espera a mañana», dijo el duendecillo. Por la mañana, cuando los niños se levantaron, pusieron el soldadito de plomo sobre el antepecho de la ventana. Y no sé si sería por obra del duende
o de una racha de viento. Lo cierto es que de pronto se abrió la ventana y el soldado cayó de cabeza desde el tercer piso. Fue un descenso terrible. Por fin llegó al suelo y quedó con la pierna al aire y la bayoneta clavada entre dos adoquines. La criada y el niño bajaron corriendo a buscarlo. Pero aun cuando casi lo pisaron, no lo supieron ver. Solo con que el soldado hubiese dicho, «¡Aquí estoy!», lo hubieran encontrado enseguida. Pero no le pareció correcto gritar vistiendo uniforme. Entonces empezó a llover y las gotas de agua cayeron cada vez más deprisa hasta convertirse en torrente. Cuando cesó la lluvia, vinieron dos niños de la calle. «Mira», dijo uno de ellos, «aquí hay un soldadito de plomo, lo haremos navegar». Hicieron, pues, un barco de papel de periódico y colocaron en medio al soldadito de plomo. El barquito se fue flotando agua abajo por la cuneta. Los niños lo siguieron batiendo palmas. Dios del cielo, qué olas había en aquel arroyo y qué corriente. No cabía duda de que había llovido a cántaros. El barco de papel bailaba, subiendo y bajando y girando a veces sobre sí mismo. El soldadito de plomo sintió un escalofrío, pero permaneció impasible y no movió un solo músculo. No miraba más que de frente, con el fusil al hombro. De repente, el barco fue arrastrado dentro de un largo túnel de madera y el soldado se halló en una oscuridad como la de su caja. «¿Dónde iré a parar ahora?», pensó. Bueno, todo es culpa de aquel duende. Oh, si la doncellita estuviera conmigo en el barco, me importaría poco que esto fuese doblemente oscuro. En aquel momento, apareció una enorme rata de agua que vivía en el túnel. «¿Tiene usted pasaporte?», preguntó la rata. «Muéstreme su pasaporte». El soldadito de plomo no contestó, pero agarró con más fuerza su fusil. El barco continuó avanzando, seguido de cerca por la rata. Uf, cómo rechinaba los dientes y gritaba a los trozos de madera y de paja. «¡Detenedlo, detenedlo! No pagó el portazgo, no ha mostrado su pasaporte». Pero la corriente era cada vez más fuerte. El soldado de plomo ya podía ver la luz del día al final del túnel, pero al mismo tiempo oía un rugido capaz de paralizar de terror el corazón más bravo. Imaginaos, al extremo del túnel, el torrente desembocaba en el gran canal. Aquello había de ser tan peligroso para él como para uno de nosotros precipitarse por los rápidos de un gran río. Se hallaba tan cerca del extremo que ya era imposible detenerse. El barquito se precipitó afuera. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan tieso como pudo. Nadie podría decir de él que se le escapó siquiera un respingo. El barco giró 2 o 3 veces sobre sí mismo y se llenó de agua hasta el borde. Se hundiría. Al soldado de plomo le llegaba el agua al cuello y el barco se sumergía más y más. El papel se iba ablandando y por fin el agua le cubrió la cabeza. Entonces pensó en la linda pequeña bailarina, a quien no volvería a ver jamás, y sonó a sus oídos este refrán de una canción. «Adelante, soldado, adelante, a la muerte no temes, valiente». Por fin, el papel cedió enteramente y el soldado cayó por el agujero, pero al mismo instante se lo tragó un gran pez. ¡Oh, qué oscuridad había ya dentro del pez! Era peor aún que dentro del túnel, y además era tan angosto. Pero el soldadito de plomo continuaba tan impasible como siempre y permanecía tendido con el fusil al hombro. El pez corría y hacía los movimientos más alocados. Por último, quedó completamente inmóvil. Transcurrido algún tiempo, un resplandor como de relámpago lo atravesó. El soldadito se encontró una vez más
en la plena luz del día y alguien gritó: ¡Un soldado de plomo! El pez había sido pescado. Lo llevaron al mercado, lo vendieron y lo transportaron a la cocina, donde la cocinera lo abrió con un gran cuchillo. Agarró al soldadito con 2 dedos por la cintura y lo llevó a la sala, donde todo el mundo quería ver al hombre maravilloso que había viajado dentro del estómago de un pez. Pero el soldadito de plomo no se sentía nada orgulloso. Lo colocaron sobre la mesa y, maravilla de las maravillas, se encontró en la misma estancia donde había estado antes. Vio a los mismos niños y los mismos juguetes que se encontraban todavía sobre la mesa, así como el hermoso castillo con la linda pequeña bailarina. La doncellita se sostenía aún sobre una sola pierna y mantenía la otra al aire. ¿Ya veis? Ella también era inconmovible. El soldado sintió tal emoción que estuvo a punto de derramar lágrimas de plomo. Pero esto no hubiera sido digno de él. Miró a la bailarina y ella lo miró a él. Mas no pronunciaron una sola palabra. En aquel momento, uno de los niños agarró al soldadito de plomo y sin más lo arrojó al fuego. No hay duda de que el culpable de aquello era el duendecillo de la caja de rapé. El soldadito estaba ahí, alumbrando por las llamas y en el calor más horrible. Pero no sabía si aquel calor era el del fuego o el de sus sentimientos. Había perdido todos sus vistosos colores, acaso debido a su peligroso viaje o tal vez a sus penas. ¿Quién sabe? Miró a la doncellita y ella lo miró. Sentía que se estaba derritiendo, pero aún conseguía mantenerse erguido, sosteniendo valientemente el fusil al hombro. De pronto, se abrió una puerta. La corriente de aire levantó a la pequeña bailarina y ésta, como una sílfide, voló hacia el fuego, hacia el soldado. Se encendió y desapareció. Ya el soldadito había quedado reducido a un mero montoncito de plomo. Cuando la criada retiró las cenizas, a la mañana siguiente, lo encontró con la forma de un pequeño corazón de plomo. Todo lo que quedaba de la bailarina era su lentejuela requemada y negra